Así que, nada, podés arrancar tranquilo ya, porque hemos dado el inicio. Bueno, antes que nada, entonces pido disculpas, yo estaba muy tranquilo esperando, digamos, el inicio de la actividad. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran placer participar de este encuentro, que ayer estuve escuchándolo un poquitito al inicio de la actividad y viendo cuál es la perspectiva que tenemos para esta actividad. Me resulta sumamente interesante porque básicamente cuando uno está litigando un caso, cuando uno está en un juicio o en un conflicto gestionándolo de manera institucional, lo que estamos haciendo es gestionando valores. Entonces, me parece muy buena la iniciativa de quienes están trabajando sobre valores sociales, con una base política muy clara, podamos pensar en buscar mejores herramientas para tener un litigio más profesional. Para comenzar, me gustaría, bueno, un poco sumándome a lo que mencionó Alberto en el primer encuentro, esta idea de que los objetivos del curso, los objetivos que tenemos que tener presentes, tienen que estar centrados en comprender, en primer lugar, el terreno de juego, esto es comprender el espacio jurídico y tratar de establecer, decía Alberto ayer, relaciones con actores jurídicos, y mencionaba también la idea de la importancia de comprensión del litigio. Y me parece que es un muy buen desafío y un muy buen punto de partida, toda vez que si uno analiza cuáles fueron los principales cambios del sistema judicial y de dónde provinieron en los últimos 20 años, vemos que los grandes cambios del sistema judicial provienen necesariamente de actores propios del sistema judicial, pero externos a las instituciones públicas que componen el sector justicia. ¿Cuáles fueron los tres grandes cambios en los sistemas de justicia, a mi entender? Yo diría, en primer lugar, lo que fue la reforma judicial, la reforma del sistema judicial en toda América Latina, en materia penal. Cuando uno mira el proceso de reforma en que ha entrado América Latina en los últimos 20, 30 años, diría yo, observa que aquel proyecto de modificación de un sistema totalitario como en el proceso penal a los sistemas adversariales tuvo una serie de escalas que comenzó en el gobierno Alfonsín a través del pensamiento de Nino, de Julio Mayer, donde se empieza a trabajar nuevas bases del sistema de justicia que van a terminar ingresando a través de la sociedad civil a Guatemala en el año 94, se aprueba el código y entra en vigencia en el 94, y a partir de ahí se derrama todo el sistema, todo el funcionamiento del sistema adversarial en toda la región. Etapa que todavía no concluyó, que seguimos trabajando, pero es un gran cambio, la reforma judicial que comienza en la década del 80, que viene propuesta por la sociedad civil. En segundo lugar, mencionaría a todo lo que es la investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. También ese cambio provino del mundo de la sociedad civil, del apoyo a la sociedad civil. Y lo mismo opera y ocurre respecto de la necesidad de una perspectiva de género en el litigio, la necesidad de una perspectiva de género en la visión de los conflictos y en la comprensión del derecho penal, del código penal y de la gestión del conflicto en particular. Todos estos cambios provienen del mundo de la sociedad civil, de modo tal que no solo es importante, como mencionaba Alberto, trazar ese escenario. Un segundito. ¿Me escuchan bien, no? Sí. No solo es necesario trazar ese escenario de alianzas estratégicas, sino que hay un mundo vinculado a las instituciones públicas del sector de la justicia que están buscando esas alianzas. Ayer Alberto mencionaba las alianzas que se han trazado en su momento con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio Público de la Defensa, situación que comparto y que se trata de esa manera y que hay que empezar a trabajar.
Y nos mencionaba también Alberto una idea de la necesidad de trabajar y estudiar lo que es el conflicto, lo que es la gestión del conflicto, y la necesidad de conocer las reglas de litigio y de negociación. Y es cierto, porque nos encontramos en estos momentos en una etapa, diría yo, de transición, en la cual estamos caminando entre un mundo todavía que no termina de abandonar las reglas más bien inquisitivas de producción de información en los procesos judiciales, y un mundo que está ingresando a un terreno de juego donde ingresa el modelo o el diseño adversarial. En este escenario todavía complejo nos toca litigar casos con enormes intereses sociales, y las reglas de juego no están del todo claras. Y quiero decir con esto que no todos, incluso los operadores del sistema judicial, tienen conocimiento claro de estas reglas. Entonces lo que hay que hacer es tener un conocimiento fuerte de las reglas que se vienen, de los modelos de trabajo adversarial, para tener una ventaja y poder construir al momento de hacer nuestros planteos una narración persuasiva con una fuerte impronta analítica. Y este escenario de cambio, si bien en materia penal se observa de manera muy clara, muy llamativa, lo que es la transformación de cómo se gestionan los conflictos en el viejo modelo de sociedad autoritaria al nuevo modelo democrático, en el sentido de buscar la gestión del conflicto, sino que también se observan estos cambios, estos profundos cambios, en otras materias que no están vinculadas al ordenamiento penal. Si uno mira todo lo que tiene que ver con materia civil, materia comercial, materia de amparo, se empieza a ver que los nuevos cambios procesales están vinculados a una mayor oralidad, esto que mencionaba Alberto del amparo en 3-4 carillas, digamos, una mayor oralidad en el sentido de que uno presenta un reclamo con los requisitos mínimos y formales y lo litiga en una audiencia. De modo tal que estamos yendo hacia allí. ¿Cuáles son las necesidades de comprensión de este nuevo diseño, digamos, procesal? ¿Cuáles son los nuevos requisitos que tenemos que tener? En primer lugar, comprender, al menos cuando tengamos un litigio en penal de manera clara, comprender cuál es el concepto de litigio. Como si nosotros no terminamos de comprender cuál es el concepto de litigio, difícilmente vamos a poder tener las herramientas necesarias para poder tener éxito en nuestra gestión. Y siguiendo un poco a Alberto, uno habla de litigio como un conflicto, si se quiere, formalizado e institucionalizado. Cuando Alberto trabaja y empieza a trabajar un poco las bases del proceso penal, las bases de todos los procesos donde se institucionaliza un conflicto, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué es un litigio? Y menciona Alberto, es un conflicto formalizado e institucionalizado. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, que los conflictos que son buenos para la sociedad, porque lo que permiten es cambiar las bases de conformación social, un conflicto que es algo positivo, va a ser institucionalizado. Esto estamos reconociendo al presentarnos, ya sea como actores o como demandados, o sea, como acusadores o defensores en materia penal, en ese litigio, estamos reconociendo la autoridad estatal como forma de resolver ese conflicto. Y formalizado, porque al presentarlo en una institución como es el Poder Judicial, está sujeto a una enorme cantidad de formas, de reglas, que son válidas y que es bueno que estén, porque precisamente la existencia de las reglas es la que nos va a permitir tener un juego justo, un fair trial, un juego de igualdad de armas. Si no existiesen esas reglas, entonces nunca tendríamos una base clara de litigio. Cuando comprendemos entonces la importancia de las reglas y la importancia del conflicto institucional, nos entra otro punto relevante, que es comprender entonces que la sala de audiencias, donde se van a suscitar todos nuestros planteos, donde van a ser resueltos todos nuestros planteos,
se vuelve, de alguna manera, una suerte de un escenario de ritual de pacificación. Ritual de pacificación por dos razones. En primer lugar, porque está sometido a ritos, está sometido a estudios que tienen muchos años en materia de derecho anglosajón, que es hacia donde estamos yendo en base a nuestras bases constitucionales. Son siglos de trabajo en la importancia de esa forma para generar ese juego justo. Y ritual de pacificación porque lo que busca el sistema penal, el sistema judicial en general, es gestionar esos conflictos. Este es el punto central. Comprender entonces que cuando nosotros presentamos una acción de litigio, o nos presentan a nosotros un litigio, lo que estamos trabajando es la gestión de un conflicto, es entender que lo que se va a buscar con ese conflicto es su gestión de manera pacífica, o si se quiere, la gestión dando respuesta al conflicto con el menor contenido de violencia posible. Esta gestión del conflicto en materia penal tiene dos carriles muy claros, dos procesos muy claros y muy diferenciados. Por un lado, diría la avenida principal, y esto es algo que tenemos que aprovechar desde el punto de vista conceptual para ensanchar esa avenida principal está dada por los procesos composicionales. Lo primero que busca un sistema penal, en los nuevos sistemas penales que están rigiendo en mayor medida en Argentina y en el resto de la región, es que el proceso penal no busca ya la aplicación sin sentido de una pena penal, sino lo que está buscando es un escenario de pacificación para que las partes puedan gestionar su conflicto. Esto nos va a llevar a unas bases muy distintas del proceso penal de las que conocemos, unas bases vinculadas a esos procesos composicionales, donde lo que un juez va a esperar es que las partes se presenten en la audiencia y empiecen a gestionar su conflicto. ¿Cómo se puede resolver? ¿A través de qué medida alternativa? ¿Cuáles son las soluciones posibles? ¿Qué tiempo va a demandar la solución? Ese escenario de gestión de los conflictos, ese escenario de litigio, es un escenario muy distinto al que estamos acostumbrados, que es el escenario del conocimiento, lo que es un juicio oral. En ese escenario composicional, lo que va a ocurrir es que el juez va a dar espacio a todas las partes, o debiera hacerlo, porque, reitero, las bases conceptuales se están construyendo en estos momentos. Debiera dar espacio a que las partes tengan un muy buen lugar para presentar su caso, tengan espacio para poder llegar a un acuerdo que sea ecuánime. Todavía las bases normativas que dan espacio a los procesos composicionales son menores. Si uno mira a quien trabaja en materia penal, la posibilidad de gestionar un conflicto en los delitos, va a ver que los límites son demasiado marcados. Sobre todo Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, los códigos más antiguos, la zona del NOA también, tienen poco espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acuerdo reparatorio no en sentido económico, sino en sentido completo de lo que es el conflicto, están reservados únicamente a casos que tienen una menor escala penal. A veces hay códigos que establecen hasta 3 años, a veces hay códigos que establecen casuística determinada, pero lo cierto es que este no es el mecanismo que debiera imperar y seguramente se va a ir cambiando eso y hay un escenario para trabajar. Los códigos patagónicos, quienes trabajen en las provincias patagónicas, me refiero a Neuquén, Río Negro, Chubut, ya los procesos penales empiezan a mencionar que el fin del proceso penal es la gestión del conflicto. Y entonces el proceso de composición del conflicto es la causa madre, es el escenario ideal. Y solamente, excepcionalmente, no se va a poder gestionar el conflicto cuando existan intereses marcados sociales, que son superiores al interés de la víctima. Y los definen.
Se mire, va a haber un interés social y no van a poder acordar las partes cuando haya menores, derechos de menores involucrados, cuando haya funcionarios públicos que estén cometiendo o imputados de cometer un delito, cuando haya homicidios o cuando haya hechos de determinada violencia contra las personas, violencia grave contra las personas. Fuera de esos casos se puede buscar el método composicional. En ese método composicional hay un litigio que aparece muy marcado, donde nosotros, defendiendo nuestros intereses, podemos litigar fuertemente. Yo puedo llegar a un acuerdo con la acusación o con la defensa y litigar luego en la audiencia mejores reglas de conducta. Hemos observado que por siglos de procesos inquisitivos, por una cultura inquisitiva, estos procesos composicionales suelen tener reglas de conducta muy burocráticas y estereotipadas que en nada solucionan el conflicto. Y es allí donde nosotros tenemos que empujar a buscar gestiones del conflicto de manera más adecuada, discutiendo reglas de conducta, discutiendo plazos, discutiendo la importancia de la disculpa y del perdón en un hecho. Y acá se genera un nuevo escenario de discusión, mucho más amplio y más abierto de lo que creemos. Voy a contar un pequeño ejemplo de un caso que tuve para que veamos la importancia de litigar esta situación. En un caso donde se le había otorgado una suspensión del proceso a prueba a una mujer trans. Entonces, lo que era un caso vinculado a la tenencia de estupefacientes, que había comenzado como tenencia para comercialización, y que luego la Fiscalía rebajó la calificación legal a tenencia simple a los efectos de buscar una salida alternativa. La salida alternativa se otorgó, la suspensión del proceso a prueba, basado en determinadas reglas de conducta. Vencido el plazo, las reglas de conducta no se pudieron cumplir. Mucho tiene que ver la conformación social, mucho tiene que ver la violencia de género, mucho tiene que ver las dificultades que esta persona, esta mujer tenía en su vida cotidiana, y cuando vamos a la audiencia lo que aparece es un relato, una narración de una historia donde el Estado nuevamente había estado ausente. Concretamente me refiero a que en este caso, yo trabajaba como juez en ese caso, me comenta esta chica que había sido víctima después de este suceso, en ese año que tenía para cumplir reglas de conducta, había tenido una tentativa, había sido víctima de una tentativa de homicidio de su pareja, quien en un momento dado había ejercido mucha violencia sobre ella, pasando incluso a tomar una pinza y sacarle 3 o 4 piezas dentales, si no me equivoco, en el relato que aparecía. Entonces la defensa lo que solicitaba es que se otorgue en mayor plazo, pues se tuvo que ir de su domicilio, las dificultades que había tenido. La importancia de la sala de audiencias, para que vean los escenarios que se generan con esto como ritual de pacificación. Lejos de, en ese caso, entrar en un diseño burocrático de discusión, empiezo a dialogar con ella y le pregunto dónde estaba viviendo, qué había pasado con su causa, qué es lo que estaba haciendo, y me comenta que estaba trabajando en una organización de la sociedad civil, en una ONG, vinculada a lograr efectivizar el derecho constitucional de tener un cupo trans para trabajo, ¿no? Un cupo de LGTBIQ+, que tenga, la Constitución de la Ciudad dice el 5% de cupo de trabajo en organizaciones públicas. Ella vivía en provincia, entonces esta ONG trabajaba en acciones concretas en el municipio de Tigre. Hice un cuarto intermedio, le pedí que me diga si tenía alguna documentación, alguna información que me dé cuenta de su actividad. Me hace saber de una página de Facebook donde estaba. Hicimos un pequeño cuarto intermedio y observo que efectivamente estaba ella trabajando en nuestra organización.
automáticamente, incluso esto se lo podemos pasar, esta audiencia, automáticamente, cuando observo esto, lo que resolví en ese caso fue dar por cumplidas las reglas de conducta que se habían fijado, sustituyéndolas con posterioridad con las que ella ya había realizado, solicitándola por la actividad social que había realizado, pidiendo disculpas en nombre del Estado, del abandono que había tenido, y gestionando el conflicto de manera adecuada. Esto lo hice de manera directa, sin petición de parte. ¿Pero qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no había petición de parte? ¿Qué hubiese pasado si ustedes eran defensores de este caso? En que aparece un escenario de litigio mucho más amplio. La gestión de los conflictos no se puede suscitar solamente a cumplir reglas de conducta formales, sino que implica involucrarse en el terreno de juego, involucrarse en los intereses que hay en el caso. Como ven, este escenario nuevo composicional es un escenario enorme, que el trabajo de las garantías pasa por otro lado. Las garantías constitucionales marcadas para el juicio oral no están marcadas para los procesos composicionales. Allí, en los procesos composicionales, rigen otras reglas de garantía. Ya no es la regla de garantía vinculado a una intimación concreta. No estamos hablando de juzgar un hecho. Lo que estamos hablando es de que tengan libertad para hablar, para gestionar ese conflicto. Entonces, las reglas que van a aparecer son reglas vinculadas a consentimiento válido del imputado, digamos, una satisfacción de la víctima en el proceso composicional que haya sido escuchada. En tercer lugar, una decisión ecuánime. Acá lo que vamos a observar mucho es una discusión que en el bloque teórico, que hay que definirlo en hechos, es verificar si en el acuerdo se da una relación de equidad, una relación de tolerancia o una relación de sometimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Una relación de equidad es el ideal, pero todos sabemos que en los procesos civiles esto no opera así cuando hay un acuerdo. Cuando hay un acuerdo, lo que tenemos es precisamente la gestión del conflicto donde todos ceden una parte. De modo tal que si se da un proceso en materia penal o en cualquier organización, digamos en otra materia de equidad, perfecto. Pero no hay que desesperarse porque esto no siempre se gestiona de esta manera. Una respuesta alternativa y pronta, por lo que lo que genera, es una relación de tolerancia. Ambas partes toleran algo. No vamos a seguir litigando, hay una parte que está cediendo. Voy a aceptar un menor reclamo de lo que había presentado inicialmente, también estoy tolerando. Lo que uno tiene que verificar es que no exista una relación de sometimiento de una parte por sobre la otra. Esto es lo que un juez va a verificar, y ese es el escenario de litigio que se le presenta a las partes respecto de las salidas alternativas. Por otro lado, hay un vínculo muy fuerte que se puede trabajar también desde el método composicional, que está vinculado al respeto y al cumplimiento de lo que se acuerda. Los poderes judiciales, en líneas generales, salvo algunas excepciones, no han mostrado respuestas satisfactorias en el cumplimiento de las reglas. Santiago del Estero tiene una oficina de control de reglas, Entre Ríos también tiene una oficina de control de reglas, la Ciudad de Buenos Aires también, pero son oficinas que están preocupadas por gestionar y verificar estos conflictos, pero no siempre cumplen de manera acabada esta verificación. Y el gran problema que tenemos es que un éxito de un caso, que puede ser la gestión del conflicto a través de un método composicional, puede rápidamente convertirse en una decisión burocrática si no hay controles suficientes. Yo creo, digamos, en otros países se trabaja fuertemente en apoyo de la sociedad civil en la gestión del conflicto, en el control del cumplimiento de las reglas. Y me parece que es un escenario que también se abre para proponernos como controladores de ciertas reglas, como personas que podemos, instituciones que podemos eventualmente trabajar en el control de esas reglas. Los poderes judiciales todavía están muy abiertos y están empezando a trabajar y a atender redes y a tensar redes con la sociedad civil. Y son escenarios que todavía no se han trabajado.
Fuera de los procesos composicionales, que como ven, la decisión de llevar o no a un caso hacia un proceso composicional es una decisión profundamente estratégica que requiere de parte nuestra de un análisis del peso probatorio y la posibilidad de éxito o no de un caso. Pero no quiere decir que uno debe caer en un proceso composicional como consecuencia o como lógica consecuencia de considerar que su caso es débil. ¿Sí? El caso débil de los intereses que uno defiende. Porque en realidad es propio de las sociedades democráticas la gestión del conflicto con la menor cantidad de dosis posibles, de dosis de violencia posible. De modo tal que debe ser una alternativa que nosotros tenemos que empujar y tratar de exigir a las autoridades desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista de interpretación de las normas, de ampliar ese camino hacia los procesos composicionales. Cuando no es viable un proceso composicional, ya sea porque el plano normativo es más bien exiguo, porque hay intereses sociales superiores que no permiten esa gestión del conflicto, estamos obligados a ingresar a otro mecanismo que es el modelo de los procesos de conocimiento. El modelo de los procesos de conocimiento es un diseño distinto al modelo composicional, porque acá sí empiezan a jugar todas las formas y rituales propios del juicio oral y propios de los sistemas orales, donde lo que se busca es un procedimiento, un mecanismo, al final de cuentas, para lograr llegar a la verdad de una hipótesis que se plantea. Lo que estamos buscando es esto, el reconocimiento de un juicio de verdad sobre una imputación, o el reconocimiento de un juicio de no verdad sobre una imputación, dependiendo si somos acusadores o defensores. Muchas veces se cree que cuando se trata de un delito que tiene pena menor, no tiene sentido ir hacia un proceso penal, y esto no es cierto. Cuando nosotros no logramos gestionar el conflicto, la existencia de una condena, si estamos en el rol del acusador, en el rol querellante, la existencia de una condena es muy importante para las víctimas, porque es el reconocimiento del derecho. Y en esto también he observado con mucha satisfacción en mi práctica profesional, en mi trabajo de juez, condenas sobre penas ínfimas que a las víctimas les ha generado mucha satisfacción por el reconocimiento de su derecho. Y me refiero concretamente a un caso que recuerdo, en el cual se trataba de un caso de violencia de género económica, donde lo que ocurría es que el padre de los hijos que tenía en común con su pareja, dos menores de edad, eran dos chicas menores de edad, se había abstraído totalmente del cumplimiento de su obligación alimentaria, de vestimenta, ¿no? De esparcimiento, etcétera, respecto de sus hijas. Y habían pasado varios fracasos por el Poder Judicial porque había habido una suspensión del proceso a prueba que no se había cumplido adecuadamente. En el proceso de alimentos en materia civil había un importe definido como cuota alimentaria, como cuota de cuidado, y no se había cumplido. Había pasado luego una condena en suspenso, una segunda condena, un segundo proceso penal que había aplicado una condena en suspenso de multa y tampoco lo había cumplido, y cuando era, si se quiere, apretado por la justicia bajo procedimiento de modificar la pena y demás, aparecía siempre algún pago. Llegó este proceso penal, no hubo posibilidad de reparación, fuimos a juicio oral, y si bien la condena era una condena que me tocó dictar, una condena a un monto de, no recuerdo, ahora creo que eran 6 meses de pena, de efectivo cumplimiento, porque ya habían pasado condenas de multa, donde si hay algo que
uno observaba es que había un abandono total de su responsabilidad parental, y si bien la pena penal no soluciona nada, que esta persona finalmente sea condenada y cumpla en prisión 6 meses, no le daba una respuesta a sus hijas, no se generaba en un alimento, en una reparación. Cuando termina la audiencia, la fiscal me pide que la víctima quería hablar y quería que yo conozca a sus hijas. Obviamente dije que sí, yo ya había terminado mi actuación, y cuando dialogo con ellas observo esto que Borges lo cuenta de manera muy clara en un cuento de Emma Suns, La importancia de la verdad. Se acerca y me agradece. Yo digo, no tiene por qué agradecer, es una función, pero agradece porque dice, yo entiendo que voy a seguir teniendo problemas de alimentos, de dinero, con la manutención de mis hijas y las hijas del imputado, pero necesitaba que me dieran la razón, necesitaba, aún cuando vaya a prisión o no vaya a prisión, necesitaba que alguien me reconozca el derecho a la verdad. Entonces, aun cuando a veces la condena, digamos, que uno defiende intereses sociales desde el punto de vista de la víctima querellando, puede ser exigua, no hay que caer en el error de creer que eso no tiene ningún valor. Y Borges lo contaba de manera muy clara en este cuento de Emma Suns, donde lo que cuenta en definitiva es que Emma Suns recibe una carta que viene desde Brasil, y cuando más menos menciona esto, pide disculpas por los errores que pueda cometer en contar el cuento y las omisiones que pueda cometer. Un cuento muy corto, pero lo que marca es que cuando recibe la carta de Emma Suns de Brasil, sabe que es una noticia mala de su padre, que se había exiliado en Brasil porque había sido acusado injustamente de cometer delitos vinculados a la empresa donde su padre trabajaba y donde ahora ella estaba cumpliendo trabajo. Le avisan de la muerte y ella decide entonces que era necesario tener un juicio de verdad porque había sido acusado falsamente. Va a ir al puerto de Buenos Aires, va a cumplir un rol de prostituta para sentir una invasión a su privacidad, algo que ella no quería realizar. Elige el marinero que le resulta más desagradable. Luego de tener un acto sexual y recibir el pago, deja el dinero donde estaba, va a la fábrica, llama a quien ella consideraba el responsable de la injusta acusación que había recibido su padre y el motivo por el cual ella se queda sin su padre y se exilia a su padre en el Brasil, y va a llamarlo diciéndole falsamente que sabía que le estaban robando a la empresa y que necesitaba hablar para contárselo. Cuando llega el dueño de la fábrica, ella va a tomar un revólver que era del propio imputado, del propio dueño de la fábrica, le va a disparar, lo va a matar y rápidamente va a llamar a la policía diciendo que acaba de ser violada y se defendió con un disparo. ¿Qué es lo que nos trata de marcar Borges en este cuento? ¿Qué es lo que marca la importancia de la necesidad de justicia y el reconocimiento de un derecho que fue afectado? Me parece que muchas veces eso está vinculado a estos procesos. Aún con penas leves, aún con penas que puedan parecer exiguas, hay un reconocimiento de la verdad. Y quien ha sufrido una injusticia en carne propia sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. La necesidad de que ese conflicto que elegimos gestionarlo institucionalmente se dé la razón. Ahora bien, dicho esto, el punto es que no es sencillo gestionar ese conflicto. Pero no es sencillo, diría yo, básicamente por las formas procesales, pero las formas procesales que son necesarias. Cuando estamos hablando de un proceso de conocimiento, las formas lo que están buscando es mecanismos que evitan que un inocente sea condenado. ¿Y cómo se evita que un inocente sea condenado? Teniendo sumo cuidado con la información que puede ingresar a juicio. Básicamente, este es el punto central. Hace muchos años, cuando en alguna charla se mencionaba, creo que era de Julio Mayer, se mencionaba, ¿qué sucede si por error se deroga un código procesal penal? Y nos quedamos sin código. Por error, porque se pensaba que iba a entrar en funciones otro y no ingresó, un código para todo el país y no ingresa. No pasa nada. La Constitución regula el procedimiento penal. ¿Con qué? Con un juicio oral. ¿Y qué se requiere antes del juicio oral? Una discusión para saber cuál es la acusación y poder defenderse. Y la necesidad de una información
que ingrese al juicio a través de los medios de prueba que sea confiable. Esta es la base de un proceso penal. Que a veces los penalistas escriben de manera compleja o tratan de generar una suerte de pensamiento sectario, dificultoso, para quien ya comprende esa forma de razonar, se siente como parte de una logia, es cierto. Pero el proceso penal es mucho más sencillo de lo que creemos. Está basado en esos principios. Entonces lo que tenemos que verificar es si efectivamente vamos a ir a un juicio oral, ¿cómo construimos nuestro caso? Porque lo que va a operar finalmente cuando vamos a juicio oral, lo que va a operar es un duelo de historias. Por un lado va a estar la presentación de la narración de la historia de la acusación. Por el otro lado, lo que vamos a tener es una narración que no va a ser diametralmente opuesta. Va a tener muchos puntos en coincidencia y algunos puntos en contradicción con la historia de la acusación. Básicamente lo que se trata es de esto. Entonces el punto que se nos genera a nosotros es cómo construimos nuestra historia en un proceso penal sujeto a nuevas reglas. Porque hasta aquí lo que nosotros sabíamos es que el derecho procesal penal, cuando nosotros trabajábamos en un proceso penal, las reglas de admisión de pruebas eran reglas muy poco exigentes. Cualquiera que litigue en la justicia federal o en la mal llamada justicia nacional, rápidamente se da cuenta que las reglas de prueba ingresa absolutamente todo. Y el ingresa absolutamente todo es una regla que hay que tener mucha desconfianza. Porque en ese ingresa absolutamente nada de todo, ingresan los prejuicios, ingresan los sesgos, ingresan las pericias sin rigor científico. Entonces todo ese sistema de garantías pensado en evitar que el proceso penal se convierta en una casa de brujas, basado siempre en prejuicios e intereses sociales, empieza a operar en contra. En el nuevo proceso penal hay una discusión mucho más fuerte, mucho más nítida, que se está conformando de a poco. Yo no les vengo a decir que esto es así, sino que se va hacia ese camino. Y aparecen las reglas de admisibilidad muy exigentes de la prueba. Ya no puede ingresar cualquier cosa. Ya va a haber un juez, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Ciudad, donde debiera, algunos lo hacen, otros no, donde debiera preguntar a las partes cuál es la pertinencia de esta evidencia, por qué quiere ingresar esta prueba, cuál es la relevancia, cuál es la fuerza probatoria, qué inferencia pretende hacer con esta prueba. Cuando uno es un litigante que maneja esto, formula esas preguntas y genera necesariamente que no ingrese toda la prueba. Empieza a tener un cuidado muy fuerte. Y está lleno de prejuicios el proceso penal. Ejemplo, hace poco me tocaba, recuerdo ahora, una audiencia de una defensora oficial, en un caso de detención, me pidió que el llamado al 911 no ingrese. ¿Por qué? Porque en el llamado al 911 que hacía la víctima había un montón de prejuicios. Y no estaba citado quién había recibido ese llamado. Entonces, el que recibía el llamado decía, acaba de haber una agresión de una persona violenta. Eso es un sesgo. Entonces, esa información no ingresó. Si uno no lo litiga, eso ingresa. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado o cómo defender esa información. Como ven, la construcción final de la narración de una historia es un proceso final luego de etapas y filtros muy marcados de trabajo. Nosotros en el área de litigación siempre decimos que para observar la ejecución de un buen litigio en un juicio oral requiere de 2 pasos previos. Es decir, uno ve una película, por decirlo, de Hollywood, de litigio, de juicio, y dice, qué bien litigó. Y uno dice, no, qué bien que lo hacen. No, esa es la última parte. Esa es la parte pava, digamos. Esa es la parte donde uno observa qué bien lo trabajó. Pero eso requiere necesariamente de 2 etapas bien marcadas. La primera, investigación. Todos tenemos que investigar.
que esto no es una tarea de la acusación pública, es una tarea de la acusación privada, es una tarea de las defensas públicas y privadas. La igualdad de armas aparece cada vez de manera más clara, no solo en el proceso, sino en la investigación. Donde nosotros, si estamos defendiendo un caso penal, podemos, como defensores, podemos llegar a una audiencia y decir, mire, acá tengo arraigo, porque traigo esta información, tengo acá 2 testigos, yo los tomé y tengo acá la información, y si quieren los hago pasar a la sala de audiencia, que dan cuenta de dónde vive, con quién vive, qué arraigo tiene, cuáles son sus aportes a la comunidad. Todo esto está en plena construcción. Pero para luego de hacer la investigación, que es el primer paso, que se nos abre, porque ya los códigos empiezan a reconocer que los defensores también, y las querellas también tienen derecho a investigar y a producir información. Una vez que producimos información, que realizamos las tareas de investigación, ingresamos en otra área que es la planificación de esa información. ¿Qué hago con toda la información que obtuve? ¿Muestro las cartas si soy defensor? ¿No las muestro? ¿Espero a llegar a la etapa preparatoria de juicio para sorprender al acusador? Bueno, todo depende del caso y depende con quién litigan. Si es una persona que está litigando contra una persona razonable, que se puede obtener una buena salida alternativa al conflicto, es un momento para mostrar las cartas. Si ya conocen que el fiscal no es muy proclive a buscar salidas alternativas, entonces es el momento de sorprenderlo y arruinarle el caso. Porque si bien nuestro modelo se empieza a asemejar al modelo anglosajón, puesto que nuestra Constitución está basada en el modelo de la Constitución norteamericana, tiene distintos matices que hay que saber utilizar. Entre ellos, que sobre la prueba que ofrece la defensa no hay nueva prueba de la Fiscalía. Entonces es un buen momento, es una buena herramienta para sorprender. Entonces, vemos que el ejercicio de la construcción de la narración de una historia es una tarea que es compleja, que requiere investigación, requiere análisis y planificación de esa información. En litigio, cuando uno construye la historia, se suele mencionar que la historia que nosotros construimos, que es la que pretendemos sostener en un juicio oral, la que sostendremos en las audiencias composicionales si es necesario, la que sostendremos al presentar en la exposición inicial nuestro caso, la que vamos a buscar de esa historia es un conjunto de hechos que componen una historia, ¿sí? Vamos a algo muy sencillo. Mi cliente tal día, tal hora, en tal lugar, sí estaba en ese escenario, sí golpeó a un policía, pero lo hizo en legítima defensa. Lo hizo defendiéndose de una agresión injusta que presentaba el policía sobre él o sobre un compañero de él. Esta historia, esta teoría del caso que fue previamente planificada, para construirla, requieren analizar todos esos elementos. Ese es el paso final que historia construimos. Lo que necesitamos es verificar de toda la información que levantamos, qué hechos vamos a poder acreditar en juicio. Y poder acreditar cuáles son los hechos en controversia. Esa narración de esa historia siempre va a tener 2 fases bien marcadas. Siempre. Una es una visión analítica. ¿Qué me refiero con una visión analítica? Si soy defensor, voy a presentar una historia que no tiene relevancia jurídico-penal, actual legítima defensa. O que tiene una relevancia jurídico-penal menor. No era un homicidio doloso, era un homicidio culposo, es la consecuencia. Entonces tiene una visión analítica, no presento cualquier historia. Presento una historia marcada en esos puntos. Si estamos defendiendo intereses desde el punto de vista de la acusación, lo mismo. Defiendo intereses de pueblos originarios vinculados a la tierra, defiendo intereses de personas que estamos defendiendo en casos de violencia de género, en casos de violencia física sobre personas del colectivo LGTBIQ+, o de otro colectivo.
lo que vamos a buscar es la construcción analítica de una historia con relevancia jurídico-penal. Esto es, esta historia encuadra en una norma. Este es el primer paso. Esa historia, si somos acusadores, tiene que tener relevancia jurídico-penal. Si somos defensores, no tiene que tenerla o tiene que tener una relevancia jurídico-penal menor. Esa es la fase analítica. Luego lo que tenemos es la base persuasiva. Cómo una historia seleccionada en forma analítica va a ser persuasiva. Y va a ser persuasiva en distintos momentos y con distintas intensidades. ¿Desde dónde posiciono mi historia? ¿Cuáles son los valores que hay en juego y cómo los marco? Los otros días, en una competencia de litigación, trabajada también con INESIP, con estudiantes de grado y recién graduados de Derecho de universidades mexicanas que vinieron aquí a competir, me acercaron un caso que estaba vinculado a una denuncia penal inicial por usurpación contra en tierras donde había derechos de la comunidad mapuche y había una imputación. Y en ese desalojo del predio, en ese desalojo de las tierras, lo que termina ocurriendo es que ingresa un oficial de policía, que en el caso lo que marcaban era el más violento, quien era acusado por la comunidad mapuche de haber asesinado a una persona también de la comunidad, aunque no pasó nada en esa causa, y en un momento dado donde hay un forcejeo, no estaba definido del todo claro porque había habido bombas de humo y no se podía ver bien, aparentemente el oficial de policía golpea a un líder de la comunidad mapuche y al ver esto el hijo de esa lideresa de la comunidad toma un palo y se lo parte con toda la fuerza en la cabeza al personal policial. Ese caso, que va a discutirse si es legítima defensa o no, si hay una agresión ilegítima, cuál es el concepto de agresión actual, lo que tiene en el foco también, en la fuerza, son los valores que están en juego. Los valores de la comunidad mapuche, los valores que eventualmente va a defender la acusación contra esta persona mapuche, que es los valores que consideran respecto del ordenamiento jurídico, de dónde deben ser canalizados los reclamos, etc. Hay puntos muy fuertes persuasivos de una historia y de otra. El punto es que hay que saber construirlos. Y cuando uno encuentra cuáles son los valores que va a defender en el caso, entonces tiene que saber que esos valores se deben convertir en hechos. Si no, los valores no están acreditados. Y esto nos da un nuevo insumo. Es decir, si yo estoy defendiendo a la comunidad mapuche, en ese caso, voy a mencionar la importancia de la cosmovisión indígena y la importancia de la tierra. Esto requiere prueba. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cómo los voy a acreditar? ¿Qué voy a decir cuando pretendan que no ingrese esa prueba porque no es parte del golpe que se da en ese momento? ¿Cómo voy a marcar la relevancia? Hay toda una discusión que tenemos que estar preparados. Entonces, vamos a decir, vamos a defender este valor. La pregunta es cómo lo acreditamos y con qué hechos. ¿Con qué prueba? ¿Con qué medios de prueba? Y de esos medios de prueba, ¿qué hechos vamos a obtener? Si yo voy a hablar en este caso también del valor, digamos, de la agresión policial y de la persecución policial, la pregunta que me tengo que hacer es cómo lo voy a acreditar. Si no me voy a quedar con un argumento muy sólido que voy a presentar en el alegato de apertura, en el alegato de clausura, que no se condice con la prueba. Entonces, en un juicio oral o en un juicio por jurado, con mayor claridad todavía,
van a decir que lo que dice el abogado no es prueba. Entonces yo no he acreditado que había una persecución constante del personal policial sobre el pueblo mapuche, o que había una persecución, una visión constante por la cantidad de causas que se hicieron, por la cantidad de agresiones que sufrieron. Todo eso lo tengo que cuantificar. Una vez que yo sé, investigué y planifiqué esa información, ya puedo presentar esa versión analítica de manera persuasiva, o de manera, si se quiere, mucho más persuasiva. ¿Se entiende? Estos son los conceptos que tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo se construye esa teoría del caso analítica y persuasiva? Vamos bien, porque yo odio un poco la virtualidad porque cuesta mucho saber cómo viene todo y demás. No quiero aburrirlos. Yo estaría entrando ahora, entonces, una vez vamos de 10. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy viendo el mensaje. Vamos, perfecto. Bueno, menos costos en terapia para mí. Les agradezco mucho. Bueno, entonces, ya vimos entonces, para fijar ideas, pues son muchos temas, pero yo quiero, digamos, si se quiere, darles una visión sistémica de todos estos puntos para que sepan cómo tienen que abordarlos, estudiarlos y demás. Pero ya vimos el terreno judicial como un campo de juego donde los litigios se gestionan. Ya vimos que esos litigios tienen formas nuevas que hay que entenderlas y que son institucionalizados, así que es válido que esas formas nos reglamenten nuestra actividad. Vimos que ahí tenemos dos grandes modelos de procesos, los procesos composicionales, donde lo que tenemos que buscar es el acuerdo, y cómo podemos intervenir en ellos. Porque que sea un proceso composicional, dijimos, puede tener ciertos litigios. ¿Qué reglas de conducta? ¿Se dan por cumplidas? ¿No se dan por cumplidas? ¿Cómo presentamos persuasivamente esa historia? En ese caso que yo les comenté, en esos casos que les fui comentando, ¿cómo se puede presentar el abandono del Estado respecto a una persona y cómo se tiene que compensar ese abandono? Y luego entramos en los procesos de conocimiento, donde va a haber dos historias en pugna. Entonces, que cuando hay dos historias en pugna, se requiere en primer lugar, decíamos, construir, investigar, planificar toda la información que obtengo y ejecutar una decisión. Y en esa ejecución de la decisión construimos una historia. Esa historia dijimos que es entonces analítica y persuasiva. Soy acusador, tiene que tener relevancia jurídico-penal. Soy defensa, tiene menor relevancia jurídico-penal, homicidio doloso, culposo, exceso en la legítima defensa, tiene una menor contenido, o no tiene relevancia jurídico-penal. Él no cometió el hecho. ¿Sí? Cuando vemos estas dos historias, vamos a advertir rápidamente algo. Y algo que los abogados penalistas no estamos acostumbrados todavía, pues no estamos acostumbrados a trabajar sobre hechos. Es que esas dos historias tienen más puntos en común de lo que nosotros creemos. Y conocer esto es el ABC del litigio, es la base del litigio. ¿Qué voy a litigar? ¿Sí? En el caso que yo les comentaba del posible, la discusión de legítima defensa o no, el imputado de la comunidad mapuche, la defensa, mejor dicho, va a discutir que hubo condiciones graves, el caso tenía condiciones graves. ¿Va a discutir que el oficial de policía está lesionado? No. ¿Va a discutir que esas lesiones son graves? Y en principio no, salvo que veamos que hay un punto para discutir si eran graves o eran leves, pero si es marcado, no hay discusión. ¿Va a discutir que tomó un palo y le golpeó la cabeza al oficial de policía? Claro que no. Porque la historia de esa defensa se apoya en eso. Lo que va a discutir son los hechos finos del caso vinculados vinculados a las respuestas a estas preguntas. ¿Había una agresión previa del oficial de policía? ¿Esa agresión se puede considerar que es actual? ¿Esa agresión era justificada por la orden de desalojo o era injustificada? ¿Utilizó un medio proporcional? ¿Fue el medio proporcional menos lesivo que tenía a su alcance? Acá va a estar la discusión. ¿Sí? Entonces vemos que siempre que hay una historia hay muchos puntos que están en igualdad. Vamos a ver después, dependiendo cómo del tiempo, yo dejé un casito para que les pase, muy cortito para charlarlo, aunque sea,
Vamos a ver que en ese caso también va a ocurrir lo mismo. En el caso Fuensalida que les di, el caso Fuensalida, básicamente lo que establece, lo comento rápidamente, digamos, lo que establece es que una persona va a un supermercado, a hacer una compra, y cuando está entrando en el auto, se acerca una persona, le apunta con un cuchillo, le pide la billetera, lo amenaza, dame la billetera o te mato, o algo por el estilo, le saca la billetera y sale corriendo. El reloj, la billetera y sale corriendo. Avisa para la policía y la policía va a encontrar a una persona en actitud sospechosa, sentado en una plaza y va a detenerlo. Luego de plagado de nulidades. Vamos a buscar esos hechos para definir ese plagado de nulidades. Vamos a empezar a entender que el litigio está basado en hechos. Sí, claro que sí, claro que sí. Raro ese caso, es más común de lo que creemos, lamentablemente. Es más común de lo que creemos, no la parte del allanamiento, la parte de la detención. Entonces, la policía va a ver una persona en actitud sospechosa, mirando para ambos lados, sentado en una plaza, 10 minutos a 20 cuadras. Más o menos ese es el caso. Y va a proceder a detenerlo y después lo van a reconocer. son casos que, ahora fue en salida, lo hacemos girar por todo el continente, por toda la región, por todas las provincias. Bueno, son casos prácticos para talleres porque son bien cortitos y podemos trabajar rápido. Ese mismo caso, lo que va a plantear la defensa seguramente, más allá de los planteos de nulidades y el que no prospera, es que él no cometió el hecho. Un problema de autoría. Entonces, ¿va a negar que fue en salida, no fue en salida sin imputado? ¿Va a negar que José González sufrió un robo? No. ¿Va a negar que una persona le apuntó con un cuchillo? No. ¿Va a negar que tomó una billetera? No. Lo único a discutir es todo eso sucedió, pero yo no soy el autor. Entender esto es entender dónde vamos a posicionar toda nuestra energía y nuestro tiempo de litigio. Si no lo entendemos, vamos a estar hablando constantemente en un juicio oral, en una audiencia de medidas cautelares o en cualquier tipo de audiencia de un montón de temas que son intrascendentes. Absolutamente intrascendentes. Y cuando en un proceso judicial, en un juicio oral, supónganse, de 10 horas de juicio oral, yo dediqué 8 horas a temas no controvertidos, entonces no fui persuasivo. Yo tengo que dedicar toda mi energía en esos puntos. Entonces, ¿cómo se construye? Entonces decíamos con una historia, que esa historia tenga relevancia jurídico-penal. Si somos acusadores, tenemos que entender que la construcción de la historia debe responder a determinadas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Esta es la manera de construir una historia de manera adecuada, porque la respuesta a estas preguntas es lo que indica una conducta con relevancia jurídico-penal. Si no lo entendemos, vamos a estar confundiendo pruebas de inferencias que nosotros realizamos, de inferencias que hacen los testigos vinculados a hechos. Entonces sería cuándo, tal día, tal hora, dónde, en el supermercado, en el estacionamiento del supermercado Aguas Claras, quién, Fuensalida, la imputación, Ricardo Fuensalida, creo que se llama, ¿qué hizo? Mediante un cuchillo, le dijo, dame todo o te corto la cara, y lo apuntó con el cuchillo, tomó su billetera, su reloj, y se escapó. Ese es el hecho. La defensa va a plantear otra historia. ¿Cómo sabemos si tenemos un hecho sólido? Si tenemos una historia que va a poder ganar en un juicio oral, ya sea como acusador o como defensa, básicamente a través de lo que se llama el modelo de la teoría del caso. Hay dos diseños en este momento. Hay un diseño que es teoría del caso, que nos permite encontrar la historia, y el segundo, si se quiere, es un trabajo que estuve realizando que se llama de planificación, que es una vez que identifico por dónde está el conflicto, yo tengo que planificar ese conflicto, cómo presentarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesita un fiscal o un acusador particular? Que en esa historia que narró, por cada elemento de la teoría jurídica tenga una o más hechos derivados de hechos sólidos, derivados de prueba, admisible y confiable. Ahí vamos trabajándolo. Ejemplo. ¿Cuáles son los elementos de la teoría jurídica? Y acá necesitamos conocimiento de la dogmática penal. ¿Qué conocimiento de la dogmática penal? Bueno, saber desmenuzar una calificación jurídica. Si estamos hablando
En el caso de la comunidad mapuche, tendríamos que mencionar una agresión contra otra persona, un resultado, lesiones, un nexo de imputación entre la acción y el resultado, y la inexistencia, según la acusación, de una causa de justificación. Podría ser la inexistencia de una agresión injustificada. ¿Sí? Podría ser la existencia de una agresión injustificada, pero que había concluido. Son distintas variables. En el caso de Fuensalida que les dimos, lo que habría es, tengo que acreditar que hubo un apoderamiento, que hubo un desapoderamiento, que fue de una cosa mueble, que hubo dolo y que el autor es Fuensalida. Entonces, ¿qué es lo que necesita un acusador público-privado? Por cada elemento de la teoría jurídica yo tengo que construir uno, dos o más hechos que permiten acreditarlo. Ejemplo. Decimos en el caso de los mapuches, por ejemplo, que la agresión, que hubo una agresión, que no hubo una agresión injustificada previa, digamos. Entonces, en ese caso, lo que sostendría los abogados acusadores de parte de la policía dirían la agresión estaba justificada por la orden de desalojo. ¿Sí? Lo que van a decir los defensores de la comunidad mapuche es no estaba justificado utilizar el empleo de la fuerza sin sentido. Vamos a discutir hasta dónde se podría utilizar la fuerza. Es decir, cada acusador requiere uno o más hechos de cada elemento de la teoría jurídica. Y esos hechos, ¿de dónde derivan? Los hechos derivan siempre de la prueba. Porque como dijimos que es un proceso formal, sujeto a reglas, las reglas nos dicen que la información del juicio oral no proviene de los abogados, proviene de la prueba. Esto que mencionábamos. Yo no voy a poder justificar la persecución de una comunidad, no voy a poder justificar la persecución de un colectivo si yo no estoy basado en hechos estadísticos de las propias personas de la comunidad o de alguna manera que resulte la fuente más objetiva y confiable posible. Entonces, esa información deriva de la prueba. Necesito uno o más hechos que deriven de la prueba. Y que sean sólidos esos hechos. ¿Y de dónde provienen? De la prueba, habíamos dicho. Bueno, entonces, ¿de qué prueba? De una prueba que supere los filtros del proceso penal. La prueba en el proceso penal tiene filtros muy estrictos. Primer filtro, filtro de admisibilidad. Vamos a la audiencia preparatoria de juicio y uno ofrece una prueba. Y el juez agarra y nos dice, ¿y para qué quiere esta prueba? Por ejemplo, quiero esta prueba, ofrezco como prueba un reporte, un certificado estadístico de la cantidad de agresiones que la comunidad mapuche sufrió de la policía en el último año. Entonces el juez me dice, ¿para qué quiere esta prueba? Para acreditar esas agresiones. Bueno, pero no es parte de los hechos. No, sí es parte de los hechos. No es un hecho principal de la acusación ni de la defensa, pero lo que pretendo demostrar es un sesgo, que es un hecho secundario, que permite acreditar el móvil de provocación que estaba ejerciendo la policía sobre la comunidad. Bien, yo demostré la relevancia. Ese es el primer filtro que tenemos de la prueba, de admisibilidad. Ese filtro de admisibilidad tiene dos categorías, básicamente. Van a tener otro encuentro el próximo con Joaquín de prueba y van a trabajar estos temas, pero son ideas que hay que ir trabajándolas y está bueno ir repitiéndolas. Entonces, ¿cuáles son los filtros de admisibilidad de la prueba? El primero es de pertinencia. Siempre la prueba pivotea sobre estas dos palabras, pertinencia y relevancia, constantemente. Pertinencia es un no filtro, esta es la verdad, es un filtro, si se quiere, medio sin sentido. Porque cuando uno define qué es pertinente, y uno dice, bueno, pertinencia es aquello que guarda relación con el objeto procesal. Bueno, salvo que nos hayamos equivocado de carpeta y pusimos otro apellido, pertinencia es un filtro muy liviano, digamos. Es el filtro que estábamos acostumbrados en los procesos
mixtos o inquisitivos, que ingresaba todo a juicio. Pero bueno, no toda prueba pertinente es admisible. Se requiere el baremo de pertinencia y relevancia. ¿Y qué es una prueba relevante? Bueno, acá ya no es tan difícil de definir, porque tenemos reglas generales, tenemos estándares y tenemos reglas específicas. Estándares y reglas específicas. La definición de relevancia es una definición de pesaje. Que la información que se pretende ingresar a juicio sea información de calidad y no información prejuiciosa. ¿Sí? Que sea información de calidad pasible de un contradictorio. Básicamente lo que tenemos es eso. Hay como 3 subcategorías. No es relevante la prueba que es de baja calidad, 1. No es relevante, y esto van a ver que es muy casuística. No es relevante la información de baja calidad, 1. No es relevante la información que no permite el contradictorio, 2. Y 3, no es relevante la prueba ilegal. ¿Sí? Entonces tenemos que dentro de relevancia estas son las 3 grandes preguntas que nos hacemos para lograr superar nosotros el estándar o frenar el estándar de prueba de nuestra contraparte. ¿Es información de calidad o más bien prejuiciosa? De calidad, ingresa. De prejuiciosa, tenemos que demostrarlo, no ingresa. Siguiente. ¿Esa información se puede controvertir en juicio? Sí, ingresa. No se puede controvertir, pues está todo por escrito y no tengo a quién preguntarle, no ingresa. Esa información está acorde a las formas procesales, ingresa. No está de acuerdo a las formas procesales y afecta a un principio constitucional, no ingresa. ¿Se entiende? Entonces vemos que en ese cuadro de teoría del caso, donde tenemos que cada elemento de la teoría jurídica requiere una o más proposiciones fácticas que se deriven de la prueba, ya no es de cualquier prueba, es prueba admisible y que nosotros sepamos que vamos a poder producir en juicio, ¿sí? Y que va a ser confiable. Ejemplo, sostenemos que el imputado, en el caso Fuensalida, vamos pivoteando con estos 2 casos, jugando un poco con esto, ¿sí? Para que no sea un bloque teórico en el aire. Suponemos que en el caso de Fuensalida tenemos un hecho como defensa acreditado que Fuensalida no estaba en el lugar. ¿Es un hecho sólido? Sí, es un hecho, que sueño que te agarró Agus. ¿Es un hecho sólido? Sí, claro que es sólido. Si yo obtengo ese hecho, Fuensalida en ese momento estaba en su casa, el caso lo tengo ganado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿ese hecho sólido de qué prueba deriva? De la declaración de la madre. ¿Es admisible? Claro que es admisible. ¿Es confiable? Y ya no lo sé. Ya no lo sé. Hay que ver en qué otros elementos está basado. Entonces, el fiscal y el querellante, el acusador público y privado, lo que necesita es construir una historia que tenga, por cada elemento de la teoría jurídica, una o más proposiciones fácticas derivadas de prueba admisible y creíble. Cuando en ese cuadro tienen el checklist todo ok, tienen todo ok, el caso va a juicio. Tiene para ganar. ¿Qué es lo que necesita la defensa? Un disparo. Y ahí es donde se presenta el litigio. ¿Qué va a discutir la defensa? En Fuensalida que él no es el autor. Obviamente va a discutir primero la legalidad de la detención y todo un montón de hechos. Pero eso también nos hace la construcción de una historia persuasiva. Yo en la primera audiencia voy a presentar una historia directamente diciendo, él está en la plaza tranquilo y la policía lo detiene de manera ilegal. No voy a decir nada más. Voy a discutir estos puntos. Si yo pierdo, por más que no esté de acuerdo, pero pierdo la acción de nulidad y tengo que ir a juicio oral, yo tengo que construir una historia. Después volveré a plantear que esa prueba no puede ser valorada y que se tiene que caer el juicio oral al final del juicio, ¿sí? Pero yo tengo que construir una historia. Entonces, ¿qué es lo que necesita la Fiscalía? Encontrar en ese cuadro en qué categoría jurídica va a trazar el conflicto. Va a ser
va a ser en base a la inexistencia de la conducta imputada, va a ser en base a la falta de dolo, va a ser en base a la falta de autoría. Vemos que se genera un escenario marcado de discusión, ¿sí? Cuando encontramos eso, ya sabemos cuál es la historia que tenemos que contar. Hay una historia donde en el caso Fuensalida, no se va a discutir nada, se va a discutir solamente la legítima defensa. Entonces yo tengo que construir una historia. ¿Por qué Fuensalida estaba en la plaza? ¿Ven que aparece ya una historia que tengo que narrar? Si yo me presento como defensor de Fuensalida, y si quieren le podemos dar como un bloque que sea más por una causa social. Supongamos que Fuensalida ahora, el caso es, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y es senegalés. Entonces hay una persecución marcada de senegaleses en la ciudad de Buenos Aires, o hay una manera de acreditarlo. Bueno, ahora es senegalés. ¿Cuál es la historia que voy a contar? Que yo tengo que contar una historia. Si yo solamente menciono, vamos a demostrar al final del juicio que la detención fue inválida, el juez va a mirar y va a decir, mire, esa historia ya la contó y ya le dijeron que no. Veremos al final del juicio si era inválida o no. Pero la pregunta que le queda al juez o al jurado es, ¿y por qué no nos dice qué estaba haciendo? Entonces aparece la necesidad de narrar una historia de manera persuasiva. La narración de una historia persuasiva requiere contar una historia que sea creíble, que sea fácil de entender y que esa historia esté basada en las pruebas del caso. Yo puedo tener una historia muy buena, pero si no está basado en pruebas no tengo nada que hacer. Yo puedo contar la historia de la persecución de los senegaleses, pero si yo no tengo acreditado que hay una persecución de los senegaleses con algún dato objetivo, es una historia muy linda, pero no está basada en proposiciones fácticas. El caso lo estoy perdiendo yo como litigante. No estoy dándome la oportunidad de acreditarlo. Entonces, ese punto yo me tengo que sentar en el estudio, sentar en la oficina y decir, bueno, ¿cómo vamos a acreditarlo? Tengo que hablar con los senegaleses, qué persecuciones tuvieron, hay una autoridad entre ellos, hay una suerte de organización, tienen asentado cuántos procedimientos ocurrieron, podemos certificarlo de alguna manera, hay una orden policial, hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras más objetivas y menos objetivas. Hay maneras que son más creíbles desde las fuentes y otras que tienen más intereses en juego. Esto es un punto que uno tiene que plantear. Entonces uno tiene que plantear la historia. ¿Qué hacía Fuensalida? Bueno, tal vez Fuensalida es senegalés, vive en el barrio, es un barrio de senegaleses, estaba sentado ahí, tranquilo, disfrutando una tarde tranquila, mirando para ambos lados porque estaba esperando a un amigo que se acercaba, que lo vamos a traer a juicio, y fue detenido injustamente por la policía. Entonces esa historia podrá decir, lamentamos lo que le pasó a González. No está bueno vivir en una sociedad donde la violencia es la manera de obtener bienes materiales. Pero no voy a pagar, mi cliente no va a pagar las culpas de esa sociedad violenta por una conducta que no realizó. Y vamos a acreditar que Fuensalida fue detenido exclusivamente no por el olfato policial, fue detenido por ser senegalés, por su color de tez y por la cantidad de persecuciones que sufrimos constantemente. Ven que esa historia ahora sí admite otras pruebas. Sí admite otras pruebas y sí admite otra producción de pruebas. Y como conté la historia, ahora el juez en una audiencia de juicio o el jurado va a decir, tengo que estar atento a cómo actúa la policía, ya sé en dónde pasa la discusión. El jurado o el juez ya entendió todo. Si estaba atento, ¿qué es lo que entendió? Que no le importa nada. Cada vez que hablen de le puso el cuchillo en la garganta, le bajó el cuchillo por su cuerpo, él le dio el teléfono, no le importa nada el reloj. ¿Por qué? Porque no está en discusión. Bueno, a nosotros no nos interesa discutir eso. A nosotros nos interesa discutir la autoría y el sesgo policial en la persecución de estos hechos. ¿Está claro acá?
¿Sí? ¿Venimos bien? Estoy viendo la hora, estamos en falta media hora para ir viendo hasta dónde voy avanzando. Bien. Una vez que tenemos identificada esta historia, hay nuevos filtros para trabajar la teoría del caso. Habíamos dicho que ya ahora sabemos cómo narrar una historia, sabemos cuáles son los puntos que dan discusión. El gran problema que tenemos es que la teoría del caso en su versión tradicional, esto es, estas tres columnas, ¿sí? Teoría jurídica, proposiciones fácticas y prueba, que está separada por cada elemento de la categoría jurídica, y donde anotamos la cantidad de hechos que teníamos de cada elemento de la teoría jurídica, y en base a qué pruebas admisibles y creíbles, confiables y creíbles se iba a basar, llega un momento donde nos quedamos trabados en un solo cuadradito, donde vemos que en ese cuadradito pasa todo. Categoría jurídica fue en salida de autoría. Ahí pasa todo. Y esa herramienta es una herramienta muy poco noble, digamos, para ayudarnos como guía analítica. Necesitamos construir otra guía. Ahí aparece la necesidad de trabajar en lo que es la planificación de un juicio oral. ¿Qué es la planificación de un juicio oral? Es concentrarnos, esto es lo que les decía, lo que estuve trabajando en el último tiempo, concentrarnos específicamente en esa categoría jurídica. Ahora, para saber si mi caso es sólido o no, lo que tengo que saber es solamente los hechos vinculados a esa categoría jurídica. En el mundo anglosajón esto lo llaman como el elemento antepenúltimo de discusión. Esto es, agarran el delito, lo separan en categorías y dicen, bueno, la antepenúltima es donde se va a discutir todo. Y trazan una matriz, una guía analítica sobre todos los hechos que entran en discusión solo sobre eso. Ejemplo, la declaración de la víctima que dice, tomó el cuchillo, me lo puso y me dijo, dame todo, ya no nos importa, no lo anotamos. Necesitamos trabajar en un listado maestro de hechos exclusivos sobre, en este caso, autoría. Todo lo que no es autoría ya no me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser sobre autoría? Bueno, todo lo vinculado a los datos y rasgos físicos que mencionó José González al momento de sufrir el hecho y que le brindó a la policía. ¿Qué otros hechos van a estar vinculados a la categoría jurídica autoría? Las condiciones físicas de nuestro cliente. ¿Cuáles son esas condiciones físicas que tiene? A ver si se equiparan o no. ¿Qué otros elementos? Seguramente la acusación va a poner mirar a ambos lados y el estado de nerviosismo. Pero van a aparecer un montón de hechos. Cuando solo miramos eso, créanme que aparece un montón de hechos. Y hay un elemento que yo les recomiendo siempre que lo tengan presente, que por lo general ayuda más como defensores, pero también a veces ayuda como acusadores privados, que es la categoría jurídica, que es la proposición fáctica negativa. Los hechos en sentido negativo. Lo que no está en un expediente, lo que no está en un acta, lo que no dijeron es parte del mundo. ¿Sí? Ejemplo, a ver si alguno abre el micrófono, yo sé que es medio, ¿cuántos somos? 97, es medio una locura, pero ¿cuáles son los hechos negativos que indicarían lo contrario que dijo la policía? El estado de nerviosismo y la actitud, miraba por ambos lados y una actitud sospechosa. ¿Cuáles serían los hechos negativos que dan cuenta de que no estaba escapando, de que no estaba nervioso, de que no era una actitud sospechosa? ¿Alguno se anima a abrir el micrófono y a ver? ¿Hay una más de Julieta? Sí, gracias. Lo que no está diciendo es que estaba sentado en una plaza. ¿Y qué no hacía entonces, Julieta? ¿Qué no hacía? No estaba escapándose, no estaba escondiéndose, no estaba buscando la forma de deshacerse de las pruebas. El hecho que ellos reconocen que estaba sentado en una plaza no estaba justamente escapándose, que es lo que
había manifestado el denunciante al momento de llamar a la policía. Salió corriendo, Bien. se escapó. Bien, ese es un hecho muy importante. Él no estaba corriendo. Él vio a la policía y se quedó sentado. Y fíjense algo que estoy diciendo. El énfasis que yo le pongo a esos hechos, el énfasis que le pongo es persuasión. Si yo en un examen de un testigo, en un contraexamen a la policía, lo pregunto en una sola línea, eso pasó desapercibido. ¿Se entiende? Yo lo agarro al policía. El oficial, no recuerdo, nos pongamos cualquier oficial López. Usted dijo que mi cliente estaba sentado, ¿no es verdad? Sí. Pero quiero que marquemos en un punto. ¿Mi cliente estaba corriendo previo a que se siente? No, solo observó sentado. ¿Y mi cliente lo vio usted, no? Sí. ¿Intercambiaron miradas? Sí. ¿Y en ese momento se levantó? No. ¿Salió caminando? No. ¿Corriendo? No. Solamente acató la orden, ¿no es así? Fíjese que hice como 8 preguntas, en reglas de contraexamen que van a tener también como una pequeña mirada de lo que es el mundo del examen directo y del contraexamen para obtener información. Porque lo que estamos haciendo acá es planificando la información. Luego tendremos que saber litigarla. Pero ven cómo uno puede ser más o menos persuasivo dependiendo de la cantidad de hechos que acredita sobre un mismo extremo. Y el énfasis que le pone. Si es un testigo mío, yo voy a decir, por favor, le pido que me diga qué estaba haciendo en ese momento. Bien, yo estaba sentado. ¿Cuánto tiempo estuvo sentado? ¿Qué hizo luego? ¿Usted vio al policía? Le pregunto a mi cliente. Sí. ¿Y qué hizo? Me quedé sentado. Discúlpeme, ¿no salió caminando? No. ¿No salió corriendo? No. Le pido que sea muy preciso con esto porque para el jurado es muy importante. ¿Estás seguro de lo que dice? Sí, me quedé sentado. ¿Alguien puede decir que pasó desapercibida esa información? No, porque hice 7 preguntas. ¿Ven qué distinto que es? Y son proposiciones fácticas negativas, lo que no está en el lugar. El imputado dijo que nuestro cliente tenía, si no me equivoco, más o menos, una remera blanca, era cabezón y tenía postura erguida. Creo que son esos 3 puntos que dice. ¿Qué es lo que no dijo González de quien le robó con un cuchillo? ¿Alguno se levanta la mano y me dice qué es lo que no dijo? Una mano, un micrófono. Edad aproximada, perfecto, con el chat. No dijo la edad, muy bien. Es una proposición fáctica negativa. ¿Qué más no dijo? ¿Color de piel o No cabello? dijo color de piel. ¿Qué más? Altura, peso, rasgos físicos, el color del cabello, del pelo. Nada. El color de la remera es un color peculiar, poco común. ¿Dijo la marca de la remera? No. No hay nada más genérico, como ahí pone Manu, que esa definición. ¿Se entiende? Entonces, toda esa información la tenemos que ingresar. Porque si yo no la ingreso, no me sirve que en el alegato de clausura digo, no dijo nada de eso. Lo tengo que ingresar. Son proposiciones fácticas negativas. Si estamos trabajando en una imagen global de todo un caso, yo les puedo asegurar que el litigio va a ser de mala calidad y se les va a pasar. Si solo están pensando en que construyeron una historia y cuáles son los hechos vinculados a esa categoría jurídica que van a discutir, van a aparecer. Entonces, en la planificación, el primer punto es la construcción de un listado maestro de hechos que estén exclusivamente vinculados con esa categoría. El segundo punto, porque lo que estamos construyendo ahora es la planificación del caso a través de guías analíticas. ¿Se entiende? Esa información que sabemos que vamos a obtener. Después, si no lo sabemos litigar y lo obtenemos mal, lo perdimos el caso. Pero yo no puedo no puedo aprender litigio si no sé planificar un caso. Entonces, lo primero estamos diciendo, bueno, mire, yo anoto en mi hoja y digo, el imputado, la víctima dijo esto, pero no dijo taca, 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 taca. Son todos hechos favorables. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que obtener la prueba. Siguiente punto. Una vez que tenemos el listado maestro de hechos, van a observar que ese listado, aún en un caso tan sencillo como el de Fuensalida, es un listado que se vuelve insoportablemente largo, tedioso.
me marea. Imagínense si nos quedamos con la visión de teoría del caso, no entraban. Entonces tenemos que de alguna manera encontrar categorías para desdoblar toda esa información y que no me maree. Las categorías que solemos trabajar en el litigio están vinculadas a dos grandes áreas. La primera, cronológica. Las historias se cuentan de manera cronológica, salvo alguna excepción, ¿sí? Hay excepciones, claro que las hay. En casos de violencia de género, ¿qué sentido tiene empezar a contar pequeños sucesos de violencia que no integran la acusación? Yo lo que hago es cuento estratégicamente, digamos, de una manera persuasiva, es más impactante. Cuento el hecho que fue, si se quiere, encerrado y llevado al litigio, porque uno encapsula partes de las historias para llevar a juicio, y el resto que lo rodea son historias que le dan mayor o menor fuerza. Entonces yo presento el hecho que llevo a juicio, y después, frente a preguntas que voy a hacer, ¿y fue el primer suceso de violencia? No, esto comenzó hace 5 años. ¿Cómo comenzó? Fue una escalada de violencia. ¿Cómo? Tac, tac, tac. Me fui de lo cronológico, porque era necesario. Pero inicialmente, yo construyo cronológicamente todos los hechos. Entonces, una manera de desdoblar toda esa información, en un caso tan sencillo como este, es desdoblarla en escenas cronológicas. Y para desdoblar en escenas cronológicas hay un secreto que es, no la desdoblen en tantas escenas que después sea de vuelta tedioso trabajar. Lo ideal, trabajar 4, 5, 6 escenas, salvo que sea un caso realmente muy complejo, un caso de lesa humanidad, resulta imposible desdoblarlo en pocas escenas. Tengo que desdoblar por lugares de detención, por periodos temporales, puede haber un montón de escenas. Pero en casos más acotados, no puedes doblar en poco. Acá tiene una primera escena que está vinculada claramente al momento del hecho, una segunda escena que está vinculada al momento de la detención, y tal vez una tercera escena con el ingreso a su domicilio, o el reconocimiento que se realiza, etc. Son 2 o 3 escenas. Pero no solamente tenemos que trabajar en escenas cronológicas, porque hay algo que mencionamos al inicio de este encuentro y que es con lo que empezamos, que es lo que nos decía Alberto, de reconocer que tenemos que ver cómo generamos alianzas estratégicas con las autoridades institucionales que componen el sector justicia. Y ahí lo que mencionábamos era que, ¿por qué tendríamos alianzas? Porque defendemos algunos valores que tienen sintonía con los valores que defienden las instituciones. ¿Y eso qué nos está marcando? Que todo litigio es un juicio de valores. Detrás de las historias que narramos de manera persuasiva hay valores. ¿Sí? Valores de la comunidad mapuche, valor del otro lado pondrán el apego a la ley más positivista, el apego a la ley vigente en el territorio y no ancestral. Va a haber distintos valores en juego. En este juego va a ser la propiedad versus la libertad, o la propiedad versus la persecución indiscriminada de la comunidad senegalesa. En fin, siempre hay valores que están contraponiéndose y sopesando y balanceando una historia. Entonces, muchas veces la división de los hechos no es solo en escenas cronológicas, sino también que también está vinculada a ejes temáticos. Los ejes temáticos son los valores que entran en discusión. Si yo, en el caso de la usurpación y legítima defensa, menciono la persecución policial contra la comunidad mapuche, yo lo que tengo que establecer son hechos concretos que den cuenta de ese valor. Si yo en el caso de Fuensalida hablo de la persecución policial contra la comunidad senegalesa, lo que tengo que determinar es cuál es el accionar policial, cuáles son las denuncias que existen para justificar y demostrar que esa detención fue ilegal y fue cometida solamente por un sesgo. ¿Se entiende? Entonces van a aparecer un montón de hechos vinculados a esos valores. Si yo digo en el caso de la comunidad mapuche que el oficial de policía que estaba interviniendo era el más agresivo de todos, tengo que acreditar cuáles son los hechos de agresividad.
tengan o no consecuencias penales. ¿Cuáles fueron las denuncias? ¿Cuánta gente habla de cómo se burlaba, cómo discriminaba, cómo intervenía, cómo estaba esperando una orden judicial para arrasar con su violencia? Eso requiere de hechos. Y esos hechos no son pocos, esos hechos no son insignificantes, es un valor muy fuerte del caso. Por eso desdoblo, para tener una mejor visión de los casos, en escenas cronológicas o ejes temáticos. Luego de eso, yo tengo una cuarta etapa en la planificación. Finalmente todos estos ejemplos que doy de planificación les va a servir para tener una visión más clara. Y está vinculado a identificar una tercera etapa que está centrada en identificar si existen o no hechos irrefutables. ¿Qué entendemos por hecho irrefutable? Aquellos hechos vinculados solo a la categoría jurídica donde se suscita el conflicto jurídico, en este caso de Fuensalida, estaríamos hablando de hechos irrefutables vinculados a la autoría, no a le puso un cuchillo en la cara, porque eso no nos dice nada de la autoría. Que surjan de prueba tangible, esto es de prueba material. ¿Por qué? Porque los testimonios pueden variar. La prueba material está ahí, va a requerir una explicación. Y que tengan un peso probatorio relevante. ¿Sí? ¿Por qué queremos encontrar hechos irrefutables? Porque una vez que encontremos hechos irrefutables sobre esa categoría jurídica, que está en conflicto, vamos a ver que alguna explicación merecen. No pueden pasar desapercibidos. Y si no le damos una explicación, una de las dos partes ya tiene el partido casi perdido. El litigio es como entrar a un partido de fútbol con un jugador menos, digamos. El litigio arrancamos mal. ¿Cuáles serían los hechos irrefutables de este caso de Fuensalida? Diría yo que... Perdón, está alguien con el micrófono abierto, Bengliski. Sí, ahí está, perdón, por las dudas. Entonces, decía, ¿cuál es un hecho de prueba material que requiere una explicación para la defensa? Bueno, del senegalés Don Fuensalida sería, un apellido poco senegalés, digamos, sería la existencia de un reloj en su bolsillo. Si yo les preguntase, estuviésemos en un aula ahora compartida, no virtual, todos nosotros, y les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene un reloj en el bolsillo? Lo más seguro es que me digan que no. O en el bolso, me dirían que no. Bueno, una vez hicimos esta prueba en una clase en la Universidad de Buenos Aires con Alberto, y Alberto abrió su bolso y tenía un reloj dentro del bolso. ¿No? Me arruinó el caso, no entendí nunca por qué tenía ese reloj en el bolso. Puede ser porque se le rompió la malla de agarre del reloj. Alguna explicación tiene que tener. Pero si tiene un reloj exactamente con el bolsillo y yo no explico nada, ¿qué piensan que va a pensar el jurado? Alguna explicación le va a dar. Entonces es importante que nosotros sepamos de las fortalezas y debilidades de los casos, y qué es lo que vamos a trabajar. En cuarto lugar, poder reconocer las escenas y los hechos más favorables y más desfavorables. Si la historia está dividida en escenas cronológicas y ejes temáticos, tenemos que saber de qué vamos a hablar. Ejemplo, vuelvo ahora al caso de la comunidad mapuche. Si el oficial de policía solo había tenido un forcejeo con una mujer de la comunidad mapuche y ella había caído al suelo, eso parece ser, en principio, fuera de ese sustento fáctico vinculado a los valores en juego, fuera de ese escenario, en un desalojo común, uno diría que es la utilización de la fuerza que estaba admitida en la orden judicial. Si es dentro de un vínculo agresivo y de sesgo contra la comunidad mapuche, la agresión puede ser interpretada de otra manera. Del mismo modo, en un vínculo de violencia de género,
mantenida durante mucho tiempo, se suele decir que la legítima defensa es mucho más amplia. Es decir, la agresión actual e injustificada tiene un mayor ámbito temporal, porque como está sumida en un vínculo de violencia constante, no sabe cuándo va a venir nuevamente un golpe. Entonces, la defensa de la mujer, aún sin una agresión en ese momento, puede ser considerada como una legítima defensa, porque el concepto de actualidad de esa agresión tiene otro sentido. En la comunidad mapuche puede pasar lo mismo. Entonces, ¿cuál es la escena favorable para la defensa del imputado, que era de la comunidad mapuche, que golpea al policía? La existencia del sesgo policial, la existencia de la violencia contra la comunidad mapuche, la existencia de valores y la cosmovisión del pueblo de la comunidad mapuche. ¿Sí? Estos son tres escenarios favorables. Quien defienda los intereses de la policía seguramente de eso no va a querer hablar. Va a querer hablar solamente del golpe que recibe, porque ese es el escenario favorable. Cuando uno comprende cuáles son los hechos y las escenas cronológicas o temáticas más favorables, va a presentar todo su litigio en esas escenas favorables. Y como una suerte de guerra de guerrillas, donde se siente más débil, va, cuando es atacado, a golpear y volver. No va a cantar la canción de la contraparte. Va a decir, eso no es así por tac, 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 y vuelve a su escenario. No cuenta la historia de la contraparte. ¿Sí? Discute la historia de otra parte y vuelve a posicionarse en toda la prueba y en los alegatos en los hechos y escenas más favorables. Y por último, ya sobre la hora, encontrar lo que se llama los puntos de inclinación del caso. ¿Qué son los puntos de inclinación del caso? Son aquellos puntos donde si yo obtengo ese hecho, el caso está prácticamente ganado. Acá, ¿cuál sería el punto de inclinación del caso de Fuensalida? Bueno, yo diría que está vinculado a si tenía o no una actitud nerviosa al momento, suponiendo que la detención es legal, ¿no? Al momento de la detención, o diría que está vinculado a la selección, mejor dicho, de la mayor cantidad de hechos vinculados a lo que no pudo definir, para quitarle validez al reconocimiento posterior. Ahí está el punto. Si yo identifico todos esos hechos, el caso lo gano. En el caso de la agresión que mencionábamos, en el caso de la comunidad mapuche, está vinculado a el momento preciso del accionar policial previo a recibir el golpe, para determinar si había sido un acto de agresión injustificada o justificado. Entonces, todo lo que rodee a ese punto es donde se define el caso. Una vez que lo reconozco, yo sé que toda la prueba vinculada a ese punto tengo que llevarlo en cámara lenta en el litigio. Ejemplo, si tengo un testigo que observa que el policía golpeó a la señora previo a ser golpeado, ¿cómo fue ese golpe? ¿En qué parte la golpeó? ¿Qué elementos tenía? ¿Fue necesario? ¿No fue necesario? Todo eso es muy importante. Y lo segundo es las condiciones de percepción. ¿Sí? ¿A qué distancia estaba el testigo? ¿Estaba atento? ¿No estaba atento? ¿Miraba hacia allí? ¿Cómo es la vista del testigo? En procesos penales se mencionaba siempre, había como una clasificación que perdió en el último tiempo fuerza, que era distinguir lo que es la prueba directa de la indiciaria. Entonces decían, bueno, se decía la prueba directa es aquella que no requiere ningún tipo de inferencia. Yo vi cómo A disparó contra B. Bueno, no requiere ninguna inferencia, eso ya está dejado de lado. Hoy se dice que tanto la prueba directa como la indirecta requiere de procesos inferenciales. Si yo digo, observé cómo el policía golpeaba a la señora previo a recibir el golpe, no voy a tenerlo por acreditado hasta tanto no obtenga otros hechos, que son condiciones de percepción, intereses en el caso, etc. Es decir, yo digo, A dice, vi como B disparaba un arma de fuego contra C. Es un hecho directo. ¿Requiere inferencias? Claro que sí.
Eso por ahora es solo un dato de prueba. Hay que ver si ese dato de prueba se convierte en un hecho probado. ¿Y cómo voy a saberlo? ¿A qué distancia estaba A de B? ¿Había algún elemento que obstaculizaba su visión? ¿Cómo era la iluminación del lugar? ¿Estaba atento a lo que observaba? ¿Estaba haciendo otra actividad? Como ven, puedo continuar. ¿Cómo es su vista? ¿Tiene problemas de visión, miopía, astigmatismo? Puedo trabajar 10 hechos más. Cuando yo acredito esos hechos, ese hecho, ahora sí, ese dato de prueba, B disparó un arma de fuego contra C, ahora sí está acreditado. Para cerrar este lindo encuentro, espero que lindo encuentro, digamos que nada así lindo encuentro, tratamos de, en el encuentro de hoy, un poco siguiendo los lineamientos que Alberto nos trazó, tratar de mostrar que cuando uno trabaja en un proceso penal, lo que se está discutiendo son valores, los valores que hay en juego. Muchas veces los intereses sociales que defendemos están en sintonía con los intereses de las instituciones, llámese asesoría tutelar, defensa pública, Ministerio Público Fiscal. Eso nos da un escenario donde es posible trazar redes. Trazar alianzas. Una vez que observamos eso, entender que el proceso requiere de la gestión del conflicto y que tenemos un área de gestión de conflictos muy interesante para trabajar. Y que cuando ello no puede operar de esa manera, nos queda todavía en los procesos de conocimiento con la importancia de una decisión favorable. Y para la decisión favorable tenemos que narrar una historia. Esa historia no es una historia que se nos ocurre, una historia que se resuelve en pocos instantes de mirar un expediente judicial, digital o lo que sea. Es un proceso de 3 etapas: investigación, planificación y ejecución. La construcción de esa historia tiene que estar vinculada a la información que obtuvimos en el caso. Entonces, cuando construimos nuestra historia tenemos que identificar cuál es la categoría jurídica por donde se va a suscitar el litigio. ¿Será autoría? ¿Será dolo? ¿Será inexistencia de la conducta? Y una vez que identificamos esa categoría, sabemos que nuestro litigio tiene que estar centrado en ese punto. Con la teoría de la prueba, que la van a trabajar fuertemente el próximo encuentro, vemos que tenemos que planificar y que algunas herramientas para poder tener mayor información de calidad está vinculado al listado de hechos sobre esa categoría, la separación de escenas cronológicas o ejes temáticos, la identificación de los hechos irrefutables que requieren una explicación, la identificación de los hechos y las escenas más favorables para tratar de llevar allí siempre el litigio, y el hallazgo de los puntos de inclinación del caso. Todo esto es la planificación. Una vez que uno tiene la planificación del caso, recién ahí empieza a ver con qué evidencias, bajo las reglas de prueba mejor estudiadas y las reglas del litigio de producción de información en juicio, examen y contraexamen de testigos. Bueno, hasta aquí mi aporte. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Muy interesante, de mucha utilidad. No sé si vos tenés unos minutos más antes que se nos corte Sí, claro que sí. Por si somos muchos, pero bueno, si hay alguna consulta o algún aporte muy puntual, abrimos a un par de preguntitas, por lo menos unos minutos, para que no cerremos sin que haya algún intercambio de evolución, más allá de que lo hemos tenido en el transcurso de la clase, ¿no? Y si no hay ninguna consulta o ningún aporte, damos entonces por cerrada la clase. Desde ya, Pablo, que estoy a disposición de ustedes para luego de los encuentros, cualquier consulta que surja y demás, estoy a disposición. Mis datos están en el INESIP, ¿sí? Perfecto. Sí, de todos modos, adelanto, pero la idea es que después cada docente pueda sistematizar la clase dada y después volcarla en algún material que podamos compartirlo con todos los participantes. Entonces, que cada clase tenga a la vez un soporte de material, de contenido, para poder también que se hace un material a aportar, ¿no? Claro. Bueno, entonces, Sí, perdón, concluimos. Sí, perdón. dale. No, yo más que nada, claro, si dentro de la documentación de lo que puedan llegar a enviar,
está todo este esquema que fue disertando acerca de las etapas, acerca de lo... Porque uno va haciendo ciertas anotaciones, pero medio como que se pierde. Fue bastante complejo, es interminable. Lo tengo trabajado en un librito de planificación que salió, yo creo que podemos sacar un extracto de esta parte vinculada, que es el último capítulo del libro, y tratar de acercarlo, ¿sí? Si les parece. Que no me digan, sí, yo nunca lo mandé porque voy a tener problemas con el editorial, pero podemos sacar ese capítulo y se los paso, ¿sí? Perfecto, gracias. Pablo, ahí hay una, Julieta tiene levantada la mano. A ver. Julieta, ¿estás por ahí? Sí, sí, gracias. Es un tema un poco discutible, pero bueno, lo voy a hacer cortito por el tiempo. Te pregunto, Gonzalo, vos actualmente seguís ejerciendo como juez, ¿verdad? Sí. Actualmente, los jueces tienen en cuenta, vos hablabas de el aporte de prueba del posicionamiento de la defensa, la querella, al Ministerio Público. ¿Los jueces están teniendo en cuenta, de acuerdo a tu experiencia, un posicionamiento que yo como penalista lo estoy viendo, de parte del Ministerio Público Fiscal, no de averiguar la verdad, sino de encontrar un culpable? Yo lo veo yo soy defensora, me pasa constantemente encontrarme con un montón de fiscales que lo que quieren es tener una persona condenada. Entonces acuden a miles de estrategias para condenar a alguien, en lugar de buscar, de averiguar la verdad. ¿Ustedes tienen en cuenta esto? En un debate, ¿se puede llegar a ver este posicionamiento? No sé si será sesgado, porque capaz que vos me decís, está bien, es lo que corresponde, qué sé yo. Pero lo están teniendo en cuenta porque yo lo veo cada vez más este posicionamiento del Ministerio Público, en muchos casos donde en lugar de averiguar qué fue lo que pasó en realidad, se ocupan de ver que haya una persona condenada. Sí, es interesante lo que decís. Uno observa mucho en el Ministerio Público Fiscal algo que parecía ser que no les importa por los resultados después que tienen, que es el número. Cantidad de requisitorios, de elevación a juicio, cantidad de condenas. Digo que parecía después que no les importa porque las estadísticas que obtuvo el INESIP, digamos, del éxito en las investigaciones es muy bajo. La respuesta de política criminal que tiene el mejor Ministerio Público Fiscal, se ve Entre Ríos, es un 9%. Entonces, la eficacia del Ministerio Público es baja, aunque parecían estar preocupados por los números. ¿Cuál es el tema? Que ahí entran dos momentos interesantes. El primero es la audiencia preparatoria de juicio. La audiencia preparatoria de juicio lo que te genera es, yo escucho como juez, cuando trabajo como juez, del otro lado, ¿qué oposiciones tengo? Si tengo una defensa débil, es más difícil que haya un límite en las pruebas que se pretenden ingresar. Luego, ¿por qué no tengo un límite? Porque yo no gestiono intereses. La definición del juez es que a mí me puede parecer muy justo o muy injusto una acusación, pero yo no estoy gestionando interés. No puedo ofrecer prueba por el reemplazo de las partes, no puedo meterme mucho en discusiones de donde están. Ahora, en el juicio oral, si es un número, y seguramente ese caso se tiene que caer. Pero entiendo que depende de cada fiscal, de cada juez, de cada jurisdicción y demás. Porque yo no voy a gestionar intereses, pero sí, son dos cosas que definen al juez. El juez no gestiona intereses es una definición fuerte con respecto a las partes. La segunda es que el juez le exige al acusador la verdad de cada uno de los hechos que componen su acusación. Entonces, si no logra acreditar la verdad de esos hechos, el caso se les va a caer. Pero es muy difícil hablar, digamos, en esto entiendo que habrá casos y casos seguramente. Gonzalo, ahí nos están preguntando en el chat cómo se llama tu libro. Y pasamos el chivo. Se llama Planificación de un caso penal. Es de la editorial Didot, que es una colección que dirige Alberto, que es una colección de varios libritos de litigación. Ahí también tengo uno de examen directo de testigos y otro de contraexamen, que son materiales que son útiles para cuando uno tiene que litigar en juicio, pensar la planificación previamente y después cómo hacer las preguntas adecuadas. Bien. Bueno, Gonzalo, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, gracias a gracias ustedes.
Perdón por la demora, que yo estaba esperándolos también y no me cambié de señal. Sí. No hay problema, fueron unos minutos nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar, y la próxima clase creo que sí, creo no, es el 6 de octubre. No, nos vemos allí entonces. Saludos. Bueno, gracias a todos y a todas, que tengan buen fin de semana.